Asimismo estaba el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quería le inclinaba. Y no solo los reyes, también los comerciantes, los gobernantes, los perseguidores, los incrédulos y nosotros mismos. Hoy veremos hechos reales donde Dios inclinó corazones. Y desde entonces, desde aquel tiempo, mi oración en lo más profundo, en lo más privado, es: Señor, inclina mi corazón a ti. Inclina mi corazón a ti. Dios inclina el corazón para salvación. El caso de una mujer que aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 13 al 15. Esta narración la hace Lucas, el evangelista, y en esa historia aparece Pablo y Silas y una mujer llamada Lidia. Y comienza el verso 13 diciendo: y un día de reposo, es decir, sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Solía. No sabemos cuánto tiempo hacía que se solía hacer eso. Ni sabemos cuánto tiempo estuvo asistía esta mujer llamada Lidia. Y dice la palabra: y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, fíjate bien, que adoraba a Dios. Diga conmigo: adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Resalta esto la Biblia. Sabemos que Lucas era muy minucioso a la hora de hacer los reportes. Además de que dice que adoraba a Dios, dice, estaba, del verbo estar, oyendo. Estaba oyendo. Y el Señor, intervención del hortelano, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. La mujer que iba, acostumbraba y estaba oyendo, interviene el Dios de los cielos, abriendo su corazón para que estuviese atenta ¿a qué? A lo que Pablo decía. Y dice el verso 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es decir, fue insistente en su invitación, pero no se te ocurra irte. Quédate, quedaos aquí. Y posad, y nos obligó a quedarnos, que no te vas, que te he invitado, quédate. Aquí tenemos un ejemplo poderoso que vamos a desarrollar. ¿Quién era Lidia, la vendedora de púrpura? ¿Y por qué esta mujer es relevante? Ella es relevante y su historia, ¿por qué es relevante en la Biblia? ¿Quién era Lidia, la vendedora de púrpura? Aparece en Hechos 16, lo hemos leído del 13 al 15. La Biblia nos da varios datos muy importantes sobre ella. Punto 1, era vendedora de púrpura. La púrpura era un tinte muy costoso, usado por reyes, por nobles
y por personas de alto estatus. Esto indicaba que Lidia era una mujer económicamente próspera, con la vida resuelta. Tenía un negocio importante, probablemente era independiente y quizás muy respetada socialmente. Era de la ciudad de Tiatira, y bueno, si leemos la historia de las 7 ciudades, de las 7 iglesias, Tiatira se destacaba mucho por los tintes. Había un gran gremio de tintoreros. Es más, en estas ciudades, todos los gremios sindicalistas tenían su dios o su diosa. Así que esto nos explica su oficio y esto muestra que Lidia no era improvisada, tenía una identidad laboral clara y experiencia. Era una empresaria. Ahora, el punto 1 que vamos a destacar de Lidia es que adoraba a Dios. Diga conmigo, adoraba a Dios. Hemos estado haciendo aquí ¿qué? Adorando a Dios. ¿Sí o no? Yo al menos lo adoraba intencionalmente, porque sé cuán necesito adorarle. Y adorarle no solamente abrir mi boca, sino sabiendo y siendo consciente que hoy es el día del Señor. El texto dice que ella adoraba a Dios, lo que significa que era, punto 1, 3 cosas. Temerosa de Dios. 2, buscaba a Dios con sinceridad. 3, oraba y se reunía para la oración. Es decir, que acostumbraba todos los sábados ir a la sinagoga, que no existía, puesto que probablemente todo lugar donde no había un mínimo de una X persona, no recuerdo si 10, si no habían 10 no se podía levantar una sinagoga, y era fuera de la ciudad. Buscaba un lugar tranquilo donde no se le molestase, fuese del ruido, fuera del ruido, alejados. Un lugar tranquilo. Ella acostumbraba, es decir, intencionadamente los sábados se reunía con las otras mujeres para orar a Dios. Pero he de decir algo, aún no era salva. ¿Cómo? Todos los sábados se reunía, se apartaba del mundo para Dios, por decirlo así, a un lugar solitario, pero no era salva. Y esto es clave, religiosa, pero no regenerada. Buscadora, pero no convertida. ¿Qué pasó en su historia? El texto dice algo decisivo. El hortelano abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso Jesús expresaba tanto estas palabras: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, lo que pretendo, lo que deseo, lo que anhelo en mi corazón es que comprendamos y entendamos lo que significa el poder de la palabra de Dios sin la intervención del hombre. Eso lo aprendí en los Gedeones como no te puedes imaginar. Como he dicho al principio, una Biblia tirada en el suelo, impactando la vida de esa muchacha
que volvió a Colombia convertida. Algunos de ustedes estuvimos juntos hace muchos años en un encuentro en un lugar de Tarragona, muy conocido por los carcañolis, no me acuerdo ahora. Estuvimos allí reunidos con un chino, Hon Yan, ¿verdad, Juan? Hon Yan. Este hombre fue a pedirle al ministro de Asuntos Exteriores de China. Él era el presidente de los jóvenes, de todos los comunistas de China. Le dijo, quiero leer la Biblia. ¿Cómo? ¿Tú quieres leer la Biblia? Sí. Nuestro padre la leía. ¿A quién se refería como nuestro padre? A Carlos Marx, porque hablaba de Jesús, que decía que era el primer comunista. Y le dejaron leer solo un trozo y entregarla de pronto, de golpe. Dice, es que es un libro contaminante, pornográfico, no lo leas. Y él leyó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué pasó? Se agachó, empezó a llorar y a temblar y decía, no vengo del mono. Ahí no dice, de tal manera amó Dios al mundo y Dios creó y se convirtió ahí. Hon Yan. Misionero. Y arrancaron las uñas de los pies, de las manos, por proclamar a Jesucristo el poder de la palabra. En una mazmorra húmeda, sucia, y además, curiosamente, la tenían encadenada, ¿recuerda Juan? La tenían envuelta con cadena y candado, no sea que se escapara. Pero cuando la abre, se convirtió al Señor. A los pies del hortelano. ¿Qué sucede con esta mujer? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí suceden 4 cosas inmediatamente. El orden es muy importante, el protocolo de actuación. Punto 1. Pablo predica. ¿Qué hace Pablo? Predica. Punto 2. Lidia escucha. Punto 3. Dios abre su corazón para que preste atención. 4. Lidia cree y obedece, se bautiza. El que creyere en mí y fuere bautizado será salvo. Inmediatamente pone en práctica lo aprendido. Mis 3 letras, O, I, A. Observación, ¿qué dice el texto? Interpretación, ¿qué me dice a mí? Aplicación, ¿qué haré? Obedecer. La Biblia no dice que Pablo abriese el corazón de Lidia, ni siquiera ella misma abrió su propio corazón. Dice claramente que Dios lo hizo. Dios abrió el corazón de Lidia para que prestara atención. Aunque oía, no prestaba atención. ¿Recuerdan? 1 Samuel 15. Samuel llama a Saúl y dice, presta atención a todo cuanto te voy a decir. Así dice el Señor, esto y esto y esto. ¿Y qué hace Saúl? Pues esto no, esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Y cuando llega a Samuel dice, gloria a Dios, lo he hecho todo. ¿Cómo que lo has hecho todo? Sí, he hecho todo cuanto tu Dios me mandó.
Y entonces él va a decir, bueno, el pueblo nunca oyó. Nunca, quizá escuchó, pero no oyó. Por eso aquí, querido, la Biblia no dice que Pablo abriese el corazón. Dice claramente que fue Dios. ¿Por qué es tan relevante la historia de Lidia y su historia? Porque muestra que la salvación es obra soberana de Dios. Obra soberana de Dios. Yo siempre pongo un ejemplo. Un casete, un radiocasete. ¿Recuerdan aquello que metía la cinta? Tú metías, no sé, Pavarotti. ¿Qué cantaba? Pavarotti. Metía Manolo Escobar, cantaba Manolo Escobar. Pero el radiocasete jamás diría, ¡qué bien canto! No sale de él el cantar. Nosotros somos voceros de Dios. Quien mueve la circunstancia es Él, el hortelano, el que inclina el corazón. Lidia tenía moral, tenía religión, tenía disciplina espiritual, puesto que cada sábado iba a ese lugar a orar, a reunirse fuera de los muros. Pero eso no fue suficiente. Necesitaba que Dios abriera su corazón. Y esto confirma que Dios está implicado de una forma muy relevante, muy intencionalmente en la salvación de las personas. Juan 6:44, Jesús nos dice lo siguiente: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Queridos hermanos, la obra es totalmente de Dios. Todo depende de Él. Le ha placido al Padre, le ha placido incluirnos en la gran labor de predicar el Evangelio a todas las criaturas. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y en la gran comisión, Mateo 28, versos 19 y 20, Dios se implica asegurando a sus enviados que Él estaría con ellos todos los días. ¿Para qué? Para abrir el corazón de la gente. Y por todo el mundo. Haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días, según versiones antiguas, todos los días, todo el día, hasta el fin del mundo. Él está implicado. Por eso, como decía Pau, no sé si fue la semana pasada o la anterior, no, fue la anterior, cuando decía de Moisés, si tu presencia no viene conmigo, no me saques de aquí. No, hermanos, hoy se gastan millones. Se contratan grandes espectáculos, grandes cantantes para predicar el Evangelio. Pero si vamos al manual del fabricante, ahí vemos a quién, al Bautista en el desierto. En el desierto. No había metros, no había autobuses. ¿Cómo iba a predicar al desierto? Y dice la palabra que de Judea y de todo lugar llegaban al desierto para oír la palabra. Y dice la palabra, y los que se convertían, los que se bautizaban, confesaban sus pecados. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios.
el poder de la palabra. La palabra no ha disminuido ni un ápice. Somos los portadores de la palabra que hemos dejado de confiar en ese poder rotundo de la palabra, porque la palabra misma nos dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios secundaba a sus discípulos con milagros. Esta idea aparece de forma explícita en las Escrituras. No es una deducción, es una declaración bíblica directa. Texto clave, Marcos 16, verso 20. Y ellos saliendo, dice la palabra, ¿ellos quién? Los discípulos. Predicaron en todas partes, y miren lo que dice a continuación: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ese es el manual del fabricante. No son grandes actores en los púlpitos. Cuando yo era jovencito, casi recién convertido, el pastor tuvo que venir a la península y me pidió a mí que compartiera la palabra. Madre mía, si yo llevaba semanas en la iglesia, en una escuela dominical, me rompí la cabeza. ¿Qué iba a decir yo? Tenía que aprendérmelo todo de memoria. Y cogí una habilidad que era a escribir. Digo, aquí tengo que subir la voz, aquí la tengo que bajar. Aquí tengo que ir despacito, aquí tengo que convencer, aquí tengo que hacer esto. Sí, de verdad. Hacía eso. Yo me enamoré de un pastor argentino que se llamaba Fernando Bagnoni. Me aprendí sus predicaciones de memoria. Le imitaba incluso en el acento. Curioso. Recuerdo a un joven del Congo que atravesó desde el Congo todo el Sáhara hasta el norte de África, una ciudad llamada Ceuta. Este joven se llamaba Dede Kasai, muy querido por mi familia. La primera vez que vino a predicar a Manresa, vino con el pastor Paco Palomino, porque Dede no sabía ni una palabra en español. Y vino a la iglesia del pastor Domenech en Betel. Y me acuerdo que era un día de entre semana y la iglesia llena. ¿Cómo éramos antes, los creyentes? Mirábamos de reunirnos como pudiéramos. Cambiamos, hacíamos lo que fuera necesario. Y estaba desde, es que era fuego lo que predicaba ese joven. Y veo a alguien que se mueve a mi izquierda, que va andando por el pasillo despacito, despacito, despacito. Y llega delante del púlpito y se queda así. Mi hija Sara, chiquita, fue andando hasta allí y quedándose mirándola. Y ya pensé, Dios la usará en su tiempo. Como el flautista de Amelín, la prédica la trajo. Hermano, hasta que llegue a comprender que Dios no busca buenos imitadores. Para nada. Para nada. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Punto 1, los discípulos predicaban. Punto 2, el Señor los secundaba, lo apoyaba. Los milagros no exaltaban a los hombres, sino que confirmaban la palabra. El milagro no era el mensaje, el milagro respaldaba el mensaje. Son cosas distintas.
Jonás entró en Nínive diciendo: de aquí a 40 días Dios destruirá toda la ciudad. Él no iba motivado. Diga conmigo, no iba motivado. Ni siquiera quería la salvación de los ninivitas. No la quería, los odiaba. Y es por esto que quiero decirle que destaquemos el poder de la palabra y no del radiocassette. Él iba diciendo eso. De aquí a 40, y todo el mundo se convirtió. Y dice Jonás, dice la Biblia, y los ninivitas creyeron, ¿a quién? A Jehová. No el mensaje de Jonás. Él no iba motivado, pero aunque no iba motivado, la palabra que daba era el mensaje divino. De aquí a 40 días lo destruiré todo. Y todos se convirtieron. El milagro no era el mensaje, el milagro respaldaba el mensaje. ¿Qué significa que Dios secundaba a sus discípulos? Que la obra no era humana, sino divina. Los discípulos no tenían poder propio, no tenían autoridad en sí mismos, no tenían capacidad sobrenatural, pero Dios actuaba con ellos. Zacarías 4:6. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Que los milagros confirmaban el origen divino del mensaje. Y en Hebreo lo explica con mucha claridad. Hebreos capítulo 2. Palabra poderosa. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, obra conforme a tu propósito y a tu voluntad en cada uno de nosotros. Pregunta al escritor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiero que entienda que no es una pregunta, es una afirmación, una confirmación que no nos podemos escapar, lo que está diciendo aquí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Es imposible. La cual, fíjese bien, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor. Nos fue confirmada ¿por quién? Por los que oyeron. Y ratificada, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escúchenme, ¿cómo escaparemos, iglesia? ¿Cómo nos vamos a escapar si descuidamos la salvación? ¿La estás cuidando? ¿La estás cuidando? ¿De verdad? Yo sé que no. Porque el Espíritu nos zarandea. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Observa el orden. Te lo voy a poner en unos cuantos puntos. Punto 1. El Señor anuncia la salvación. Punto 2. Los apóstoles la predican. 3. Dios da testimonio con milagros. Dios mismo respaldaba a sus enviados. ¿Ustedes creen que si realmente estuviésemos viviendo como Dios quiere que vivamos el Evangelio, aún estaría por ganar
la ciudad donde vivimos, nuestros vecinos de la comunidad, nuestros compañeros de trabajo. ¿Realmente estamos viviendo el Evangelio como dice exactamente las Escrituras que lo vivamos? Si aún por tonterías y ñoñerías dejamos de venir a la iglesia por aquello, por lo otro, no quiero servir porque quieren que sirva de esta manera, como si que... ¿Realmente ha habido un cambio de dentro hacia afuera? Dios inclinaba corazones usando también señales visibles. Esto conecta con Lidia y con el hortelano. Esto conecta Proverbios, conecta con el libro de los Hechos. Vemos un patrón constante, predicación fiel, acción soberana de Dios, corazones abiertos. A veces milagros visibles. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Queridos hermanos, el único libro abierto en la Biblia todavía es Apocalipsis, el libro de los Hechos de los Apóstoles. No se ha cerrado. Estamos en los hechos, estamos en ese tiempo, estamos viviendo esos tiempos. Aún sigue el derramamiento del Espíritu Santo a todos aquellos cuantos se acercan a Dios. Como dice Pedro, esto no es lo que vosotros pensáis, sino lo que fue dicho por Joel en los tiempos pasados. Y dice, a todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y Dios sigue llamando, y Dios sigue derramando de su Espíritu. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No dice que su elocuencia estaba con ellos, dice la mano del Señor. No todo lo versado que eran en teología o todo conocimiento bíblico, sino la mano del Señor estaba con ellos. Voy a terminar en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones no quiere decir hechos efectuados, sino intenciones de hacer algo. ¿Qué significa esto realmente? Punto 1, la palabra de Dios es viva. No es un texto muerto. Ahí estaba la Biblia, apresada con cadenas en un lugar oscuro y sucio, condenada como libro pornográfico. Y un chino, un joven comunista, ¿cuántas veces recibió información y dirección en todo lo que tenía que ver con el ateísmo? Que cuando abre la palabra en el libro de Génesis y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra entró como una espada que atravesó su corazón. De manera que esa palabra cobró vida en su alma y en su espíritu. Y arrancó de este joven caer en tierra y decir, no, vengo del mono. Hizo una declaración que la Biblia afirma y confirma, no en esos términos, pero la Biblia dice, Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. La palabra de Dios es viva. No importa cuántos años te oculta, la palabra es viva. Y en el tiempo del Señor se abrirá la palabra y seremos juzgados conforme a su palabra. No es un texto muerto, no es solo información religiosa, no es historia antigua.
tiene vida en sí misma porque procede del Dios vivo. Cuando se predica, confronta. Cuando se predica, ilumina. Cuando se predica, despierta la conciencia. Cuando se predica, produce fe. Y eso no lo aprendí a decirlo así, ni lo he subrayado para levantar la voz. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Toda nuestra confianza, todo nuestro empeño debe estar en la palabra. En la palabra. Si alguno, dice Pedro, predique conforme a las Escrituras. La palabra de Dios es eficaz. Significa que produce lo que Dios quiere producir. No vuelve vacía. Así será mi palabra. Lo dice, así será toda palabra que sale de mi boca. Isaías 55:11. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en todo aquello para que la envié. No depende del talento del predicador, no depende de la fuerza humana, no depende del ejército o la espada, depende del poder del Espíritu Santo usando la palabra. Gloria a Dios, creí que se habían dormido todo de golpe. Es más cortante que espada, así se conecta con lo que enseñamos. No es con ejército ni con fuerza. La palabra corta sin violencia. Hiende sin destruir. ¿Qué es hiende? Penetra, profundiza. Penetra donde nadie más puede. No conquista por fuerza externa, sino por convicción interna. 4. Discierne el corazón. Esto sucedió con Lidia. Y al instante se bautizó. Personas que no sé cuánto tiempo vienen escuchando la palabra. Él entra por aquí, le sale por allá. Bendito sea Señor. Tapa el agujero para que no se vaya. Se quede la palabra y corra como un... de tal que le dé como una energía eléctrica y reaccione. En el nombre de Jesús, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Santo. Hermano, reacción. Esto sucedió con Lidia. Ella escuchó externamente, pero el Señor abrió el corazón de ella. La palabra aplicada por Dios discierne intenciones, revela pecado y muestra necesidad de Cristo. No necesita presión, no necesita manipulación. Hace su obra sola cuando Dios la acompaña. Queridos pastores y predicadores y hermanos que compartimos la palabra, fuere donde fuere, prediquemos la palabra, no confiemos en los métodos. Oremos para que Dios la haga eficaz, porque por sí misma ya lo es. Pero sobre todo descansa. La palabra hará su obra. Tú no conviertes almas. Tú no abres corazones. La palabra acompañada, aleluya, por el Espíritu lo hace. La iglesia no avanza con espada ni con ejército, sino con una palabra viva, eficaz y respaldada por el Espíritu de un Dios vivo. Termino diciéndote que buscar a Dios no es lo mismo que haber nacido de nuevo. No. Muchísimas personas hoy son como Lidia, van a reuniones, oran, son respetuosas con Dios, siguen tradiciones. Puedes ser fiel a la religión y estar perdido. Dios inclina un corazón sin violencia. Dios no forzó a Lidia, no la presionó, no la manipuló. Simplemente quitó la dureza de su corazón, le abrió el corazón, iluminó su entendimiento, la inclinó hacia la verdad.
como el agua en los surcos del hortelano, porque su conversión tuvo impacto inmediato después de creer. Fue bautizada. Su casa se abrió al Evangelio. Su hogar se convirtió en base para la iglesia de Filipos. Ahí comenzó la iglesia de Filipos. La primera mujer de Europa en convertirse, Lidia, la vendedora de púrpura. Esa misma palabra, querido hermano y amigo, aparece en Apocalipsis 3:20. Es Jesús hablando, golpeando una puerta, diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, y abre la puerta, es que obedece a la voz. Venid a mí todos los cansados, trabajados. Y abre la puerta, yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Dime, ¿no escucha el puño del maestro tocar a la puerta de tu corazón? Si le abre la puerta al maestro, entrará el Señor de tu vida. Él quiere ser tu Señor, tu Salvador. ¿Qué le dirás en esta mañana? ¿Te recibo? Si en tu corazón sientes abrir la puerta de tu corazón, ponte en pie ahí donde estás. Solo voy a decir una vez. Él es el que abre los corazones. Él es el que toca a las personas. Y si tú lo piensas, y cuando termina el culto me quieres decir algo a mí, o a Pau, o a Sara, o a Ino, estaremos gozosos de escucharte. Vamos a terminar dando nuestros diezmos y ofrendas. Pero antes quiero avisarte que los diezmos y las ofrendas es bíblico, está en la palabra. Dios no necesita nuestro dinero, pero quiero decirte, querido amigo y hermanos que nos visita, que no te sientas obligado para nada, porque esto es para la propia iglesia. Si vas a otra iglesia, da allí tus diezmos y tus ofrendas. Esto es para los que somos de esta congregación, pero tampoco es una doctrina. Cada uno lo haga si lo quiere, no hay ningún problema. Así que pueden pasar adelante. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Le damos gracias al Señor por el pan de cada día. Te damos gracias, Señor, por el trabajo. Te damos gracias, Señor, por la salud. Te damos las gracias, Señor, por poder reunirnos en libertad en el día de hoy. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra, allá donde quiera que se reúnen 2 o 3 en tu nombre. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Trae salvación en el día de hoy, Señor. Que nadie se vaya de esta iglesia, Señor, sino ajustar cuenta contigo antes. Te adoramos, Jesús. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración que tú mereces. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Porque pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra permanece para siempre. Te adoramos y te bendecimos, Dios de los cielos. Aleluya.